estudiantes donde han dejado como de hacer las cosas ellos mismos y pues han dejado pues ya todo en manos de la inteligencia artificial. O por ejemplo una materia que se dedique solo al uso responsable de estos. Pues ya muchos estudiantes, hasta profesores, tienen que, ya no es tanto como una opción, sino más una necesidad que tengan que implementar tanto dispositivos como mecánicas tecnológicas para así poder, digamos, pues mejorar su forma de enseñar y que el estudiante se adapte mejor a eso que está enseñando. Claro. Y eso lo que hace es que se degenere la educación y estemos echando para atrás. Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer y último capítulo de nuestro Cyberverse, donde 4 nerds de sistemas se unen para poder hablarte sobre los avances tecnológicos. Quédate con nosotros si deseas conocer sobre el futuro de la tecnología o si solo quieres saber cuánto tiempo nos queda antes de que las máquinas dominen el mundo. Si te sientes mal, por favor acomoda la silla porque el Cyberverse comienza ahora. Bueno, en este tercer podcast estaremos indagando en el tema de las IAs en el contexto bumangués. Hablaremos más o menos de cómo se han aplicado, digamos, en distintas áreas como el turismo, en la educación e incluso aquí en la universidad. Así que pues, muchachos, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿O cómo pues abrimos el tema respecto a esto? Bueno, ya que tú decías la parte del turismo, dentro hace un mes el Instituto Metropolitano de Turismo de acá del área metropolitana de Bucaramanga incentivó lo que fue la inteligencia artificial, pero aplicada a los diversos festivales que ellos manejan. Ellos manejan alrededor de 100 festivales dentro de todo el departamento. Y lo probaron, creo que en un festival que hubo hace una semana aquí en Bucaramanga, no recuerdo muy bien, y utilizaron la inteligencia artificial por medio de la biometría para ver cómo era el comportamiento de la gente, a qué hora había más afluencia de turismo, cómo era la sensación que presenciaban ahí las personas y cómo se iba moviendo ese comercio de forma estacionaria. ¿Estacionaria? Creo que sí. Bueno, No creo que así es. ¿cómo fluctuaba el comercio? Y pues eso se hacía mediante una IA, pues. Sí, claro. entonces fue interesante cómo la aplicaron a ese contexto dentro del turismo porque es algo realmente que en Santander es como muy significativo y que se mueve mucho. Entonces, se hablaba mucho de que ese mismo prototipo se podía aplicar a lo que hoy día es la educación dentro del contexto bumangués, ¿no? El área metropolitana, la universidad y al mismo tiempo las escuelas básicas. Es decir, ¿cómo? ¿Utilizar Pues, la como tal te biometría digo para que mirar cómo están pasando no, los como sitios tal en te clase? digo que el primer informe que dieron desde las escuelas fue que primero hubo un miedo a utilizar esa IA porque como ya hemos comentado antes tenían miedo de que los chicos dejaran de interpretar y dejaran de tener la teoría pertinente para su desarrollo cognitivo y Se para el volvieran desarrollo dependientes profesional. Sí, pero como tal el informe que dieron acá con algunas escuelas virtuales fue que es positivo utilizarlo porque realmente eso abre la educación y la abre a las diversas fronteras que pueden existir, o sea, elimina las fronteras y brinda un conocimiento para todas las personas del mundo. Es más, por acá veíamos que una chica se llama Lina María Ramírez, es la cofundadora de una escuela digital y es una de las que está aplicando hoy por hoy acá la inteligencia artificial en Bucaramanga dentro de su escuela. Está conectando a las diversas personas alrededor del mundo y está simulando espacios para que la educación pueda ser inclusiva. Eso es algo muy chévere porque está haciendo que esa inteligencia artificial haga que el contexto educativo, el plan educativo pueda adaptarse a cada persona, porque tú sabes que cada persona es diferente. Sí, yo creo que ese miedo de la inteligencia artificial es como uno de los puntos como más importantes que tenemos que abordar, ya que si está pues ese miedo, yo digo que tal vez eso de la tecnología no es algo nuevo, o sea, ya desde los años 50 pues siempre está como lo del desarrollo esa constante de digamos del internet, digamos, empezamos primero con Yahoo, donde uno hacía como las preguntas y la gente respondía, así como que compartían las cosas, luego entonces también estuvo, ¿qué otra inteligencia artificial es como muy conocida? Como Siri y Alexa, ¿no? Sí. O sea, también cuando salieron ellas fue Es como más, que explotaron bastante. Yo me acuerdo que en los trabajos de colegio, cuando nos encontraban entre los libros, uno utilizaba Brainly. Sí. Que Brainly era como, mejor dicho, el salvavidas o el rincón del vago. Ahí Siempre siempre- digamos, con ejercicios matemáticos Sí. que esto. Sí, Siempre. el rincón Uno del allá vago era como de inmerso. teoría. Sí, siempre por ahí. Digamos que pues toda esta cuestión de las ideas, lo que dice mi compañera, es más miedo que todo por, digamos, al menos en nuestra área de como ingeniero en sistemas. Por la ética que se pone en juego. El otro día me preguntaron, ¿no? ¿Y qué tanto hace una IA que pues usted como tal hace? No, pues
si lo ponen a hacer un programa básico, un ejercicio básico, se lo hace. Pero si ya colocan ahí en una empresa y les sube una base de datos y que esto ya no va a hacer nada. No. Se petatea. Ahí todavía se Todavía hace necesita falta del mucho. manejo humano porque es lo que todavía no ha llegado a ese punto, como para, Claro. digamos, tenerle un miedo. Entonces, digamos que los alcances de la IA también sí han sido limitados como para tenerle un miedo tan grande al respecto. La pues. IA es un filtro que nosotros tenemos como para ver las ideas si están bien o están mal. Eso es como para que se utilice. Sí, Sí. claro. Sí, es que, digamos, yo estaba leyendo en internet, decía que, digamos, una coordinadora de investigación en informática, aquí de hecho, aquí mismo en la universidad, ella nombraba que la IA dice que es el desarrollo de los sistemas y están dotados para poder hacer como los procesos intelectuales que hacen los seres humanos. ¿Qué acciones? Como razonar, como describir significados y también para aprender sobre experiencias anteriores. Es decir, o sea, a saber aprender, saber utilizar la IA para que tal vez, digamos, de esas experiencias se puedan también sacar como más el jugo y también se puedan como aprender más sobre ello. Claro. Entonces, digamos, todo depende también desde la perspectiva de donde se vaya a mirar. Sí. Sí, siempre se va, como ya hemos nombrado los dos podcasts anteriores, siempre va a ser el lado negativo, siempre va a ser el lado positivo, pues miremos el lado bueno, Sí. ¿sí? Saquémosle el jugo a la inteligencia artificial. Hay que avanzar y ser más vanguardistas, acomodarnos a las nuevas cosas, porque realmente si tú no te adecuas a lo nuevo, te quedas atrás. Sí, claro. Y esto genera realmente un retroceso gigantesco, porque realmente somos una civilización que en ese momento está en desarrollo y cada pequeño factor que aparece es fundamental para lo que puede llegar a ser en el futuro una mejor calidad de vida para todas las personas. Sí. Pero, por ejemplo, esto que hace esta cofundadora, Lina María, me parece genial de adaptar la IA a cada persona, o sea, como programar distintos parámetros para cada persona y que la IA Sí. pues se vaya encargando de suministrarle el conocimiento en Como que acuerdo a sus aprenda condiciones. cómo es el modelo de cada persona. Sí, exacto. Y en base a eso, pues la educación va a ser millones de veces más eficiente. Porque Claro. si la IA sabe que es más de visualizar cosas, pues le va a mostrar diapositivas y tales. Si sabe que es más de leer, pues le va a mostrar documentos de texto. Sí. Y así de escuchar, Es etcétera, más, etcétera. desde la escuela de Lina, ella también decía que no solamente se enfocaban en el método de aprendizaje, sino también las falencias o discapacidades que tenían las personas. Personas con autismo, personas con síndrome de Down. Entonces, mediante esa inteligencia artificial se pueden crear los modelos para que ellos puedan aprender de igual forma e ir avanzando, porque realmente Claro. todos necesitamos llegar a ese conocimiento que es súper importante y que es hoy por hoy. Claro, pues, y así- la UNESCO lo dice. Y así uno finalmente llega a una sociedad como más equilibrada, Claro. ¿no? Porque si a esas personas con estas condiciones mentales se les empieza a tratar como con la modalidad adecuada, pues al final van a llegar a un punto en el que puedan estar, por así decirlo, y mal dicho, a nuestro nivel. Y es lo que tiene que ser, todos tenemos que estar a un mismo nivel. Es decir, sí, o sea, una equidad, o sea, una educación eso, que sea de la misma manera. Inclusiva. Sí, exacto, inclusiva. De todas, también digamos, yo digo que la inteligencia artificial nunca va a ser capaz de tal vez de reemplazar esa parte del, ¿cómo es que se llama? De la pedagogía. No, digo más bien como el estado como de leer, o sea, de manera crítica, o sea, ver Ok. de manera así, como, ¿cómo es que diría? Como el análisis. Sí, es toda la parte crítica, toda esa parte del análisis, toda la parte de las experiencias. Yo creo que la IA nunca va a poder como reemplazar toda esa parte. Sí, como es que eso, cuando uno hace una especie de lectura crítica. La parte humana. Sí, toda la O parte bueno, no humana. sabemos. El mundo avanza muy rápido. Pero en este momento. Pero no a está. este momento, en el este presente. momento. Ah, ok, sí, sí, sí. Estamos hablando en presente. Ya futuro, pues quién sabe hasta Cualquier dónde cosa puede llegue, Si suceder. por ustedes eso. creen, o sea, me acabo de pensar, estas inteligencias artificiales que son modalidades para cada persona, Sí. ¿serán gratis? ¿O le van a poner precio a todo esto? Porque No, claro. tú Pues, sabes que ChatGPT, la versión gratuita que todo el mundo usa es el 3.5, creo. El 4 se paga. Sí. Sí. Claro. Se pagan creo que 20 Como lo dólares que al yo mes. decía, si por ejemplo, si se logra una IA que se puede implementar en empresas, bla, 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 claro, eso se cobra. O sea, eso Pues- se va a cobrar porque va a ser como un una especie de negocio. asistente. Sí, Y como por eso. asistente y entre comillas supuesto empleado, se tiene que cobrar. Veámoslo así. ¿Qué necesitas tú para poder acceder a internet? Por eso, entonces la Necesitas parte pagar, esa, la parte esa necesitas que... esa red. Sí, pero hay que aplicar lo que él lo dice desde el modelo educativo que planteaba Lina. O sea, yo considero que como tal tiene que ser desde el Ministerio de Educación, lo tienen que incentivar, tiene que ser Por una eso, es que política dependería. pública. O sea, dependería de la privatización. Porque sería hay, implementarlo hay que a obviamente escuelas IAs públicas, Ah, claro. hay IAs El privadas. ministerio tiene que pagarles, pero por es un eso, derecho, ellos tienen si que hay aprender. una Sí. IA, digamos, propia del ministerio, de los países, bla, 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 que se aplique directamente a los sistemas educativos como propia, así como por ejemplo es tema para la UNAM. Si se aplica así, claro,
si ellos lo dejan gratis para todo colombiano, etcétera, 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 listo. Pero si ya es una masiva que está abierta a todo público, ahí es cuando Sí. procede a cobrarse, Sí, porque esa procede. es privada. A eso me refiero, ¿sí? ¿Y ustedes ¿Cómo creen le que en este futuro en el que se cobren por las IAs, y como Juan Pablo lo puso, como tener la IA como un derecho, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre una IA privada y una pública? O sea, las personas que no pueden pagar por una privada pues tendrán una menor calidad en esta IA, y lo que No. mencionábamos de una sociedad más equilibrada en conocimiento y todo esto, Yo pues se diría perdería. más bien son más funciones. Digamos, ¿qué es lo que uno paga actualmente? ¿Qué es lo que pagamos? Digamos, tenemos un ChatGPT, digamos, ejemplo, voy a hacerlo con ChatGPT, que tú puedes hablar con él te habla, él te hace ensayos y todo eso. ¿Qué es la versión paga? ¿O qué hay versiones pagas? Digamos, toda la parte del desarrollo de imágenes, una parte, digamos, Que lee donde imágenes. es como más, como te digo yo, no es como una manera tan general, sino que, digamos, te da como cosas más específicas. Más específicas. Exactamente. ¿Y ustedes creen que de la base gratuita se puede llegar a esta sociedad equilibrada en conocimiento? Pues el ministerio se tiene que plantear muy bien lo que puede llegar a utilizar, Sí, porque claro. de ellos son los que colocan los parámetros y las bases para que la Sí. educación pueda seguir adelantándose. Sí. Entonces, como tal, esa inteligencia artificial fuera pública o fuera privada y fuera concertada por el ministerio, depende del ministerio cómo va a hacer los acuerdos y las reformas para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Obviamente hay muchos problemas como el internet y eso, pero son problemas que hoy están y pues con el paso del tiempo se tienen que ir resolviendo. Yo digo más bien que no debe ser como una inteligencia pública o privada, sino una inteligencia artificial para la educación. 100% enfocada para la educación. O sea, no que, o sea, una inteligencia artificial que sea para la educación. Sí, o sea, ella no, Que tenga- o sea, un porque- general que haga de todo, Sí. sino una para. O sea, lo que ella Una dice, específicamente solo funciones para de la educación. Para el y contexto. Ya, exacto. Exactamente. Y ya de esa manera no teníamos que preocuparnos como que, ay, es privada, me hace tal cosa, es pública, me hace tal cosa. Yo digo que es una inteligencia artificial que sirva para la Ujú. educación. Y la educación que se divide en pública y privada, entonces, ¿cómo se maneja? Yo te digo, a mí me 100% gustaría que general. fuera así. O sea, una Si inteligencia es artificial pública, para pues la las privadas la pueden tener. Si la privada quiere sacar la suya propia. Por eso la Porque es que para privada ese punto, tiene la- o sea, para el punto en el que, si se llega a futuro, para el punto en el que ya entonces vamos a estar lidiando con precios y que esto con las IAs, pues entonces ya va a haber más de una IA. No Por como eso. solo ChatGPT, ya cualquiera prácticamente Ya puede sería mandar a competencia. sacar una IA. Una competencia. una competencia. Ajá. por Que así es a lo que va a llegar Por porque eso. así funciona este modelo capitalista. Así como comenzó el internet, comenzaron a salir los Sí. computadores. Igual, comenzaba a salir esta marca, que esto, que lo otro, que esta hace esto, que... Y así va a pasar con la CIA. Esta ya hace esto, lo otro, que yo qué. Y precio aquí, precio acá. Sí. Punto. Sea privada, sea pública. Se va a volver así como usted dice, capitalista, comunista, como sea. Se van a establecer parámetros y dependiendo de esos parámetros van a tener un precio, que esto, que lo otro. Sí, siempre van a estar cobrando por Sí. los nuevos avances. Sí. Bueno, y esa idea de la inteligencia artificial, como les decía, se ha planteado dentro del ministerio. Y la han diversificado entre los diversos directivos, escuelas, educaciones superiores y como tal, dentro del contexto que se ha visto en Bucaramanga, la primera palabra que ellos han dicho ha sido que han tenido miedo. Miedo a que los estudiantes utilicen esto y no se presente un proceso. Entonces están como con esta actitud como separativa, como de no utilizar la herramienta y eso está provocando que realmente no se esté viendo los lados positivos que esto puede generar a la educación. Entonces, Sí. no sé ustedes qué piensan en ese Pues aspecto. mira, los profes piensan que la inteligencia artificial en algún momento pueden llegar a tal vez reemplazarlos. Pero hay una frase que digamos estaba leyendo también en una página de la universidad que decía un profesor que le dicen gallego o algo así, estaba leyendo, Sí. decía él, si la educación está basada nada más en la parte de transferir información, apaga y vámonos. Porque aprender no solamente es eso. Aprender es que, digamos, con la inteligencia artificial ya los profesores pasan de ser tal vez los dueños de toda la información, tienen que convertirse en unos propiciadores de unos ambientes, ¿no? Como los pastores ayudarse de las la IAs. inteligencia artificial Más para o que menos. los estudiantes puedan tal vez generar ambientes tal vez como más, como diría yo, más interactivos, para que ellos puedan como adquirir, digamos, no sé, ese aprendizaje de una manera como más efectiva. Entonces, Pues sí, como comentábamos en el podcast pasado, era instruir a los profesores. sí, Desde ahí pues instruyen a los niños. Es exactamente. que pues, yo igual pienso
que si el ministerio, los que se reunieron dijeron no, los estudiantes así, es por verlo con malicia. Sí. Uno lo que tiene que hacer es ver un estudiante, un menor de edad con malicia, porque ellos siempre van a buscar eso, como el beneficio propio mínimo para ellos, como ya hice la tarea, puedo estar de vago. Un adulto sí llega y se pone a decir, no, esto me va a afectar a nivel laboral que esto, pero un pelado llega y así, no le importa. Entonces por lo mismo, viéndolo con malicia, claro, si es un pelado, un chino el que va a utilizar una IA, es una IA completamente diferente a, por ejemplo, poner una IA en un trabajo con adultos que sí saben que esto es una herramienta, que esto, que lo otro. Sí, que sí tienen esmero en hacer que las no cosas le bien. van a hacer todo, exactamente. Entonces, por lo mismo, si todavía están muy negados con la idea, es porque saben perfectamente cómo es un adolescente, cómo es un chino, qué es lo que van a hacer con una IA, y saben perfectamente que si esa IA les va a ayudar o a hacer, no lo van a utilizar como un mecanismo de aprendizaje para llegar a más, sino para desocuparse de lo que tienen que hacer y ya, y salir. O sea, sería solo permitir el uso de las guías en supervisión de un maestro, algo por el estilo. Es que ahí es donde entra lo que usted lleva hablando todos esos capítulos, que es la ética y la forma de uso. O sea, cómo tal se va a gestionar esto en los pelados, porque a nivel cognitivo puede llegar a afectar si se les deja mucho. Y asimismo, digamos que pues como que aplicado a, ¿cómo decirlo? A nivel cognitivo y aplicado ya de adultos, o sea, ya adolescentes que su base cognitiva ya está, ya aplicados ahí. Entonces, claro, ¿cómo es el adolescente? Vago, quiero irme del colegio, que esto, que lo otro. Sí. Entonces, claro, como están esas dos áreas, como están esos dos aspectos, es difícil establecer una forma precisa, un protocolo en donde lleguen y digamos, es que ustedes la usan así, o que entonces a toda hora tenga que estar el profesor ahí. Sí, por Bueno, eso. pero Se encima, está ¿por qué se le está abrió todo- Facebook? ¿Por qué la IA le está abriendo Facebook? No, papi, cierre, Sí. usted está en una actividad. Es muy jodido también para el profesor estar con 30 estudiantes, cada uno con una IA, y que él tenga que estar pendiente de lo que está haciendo todo. O sea, Entonces, sería, aparte del Ministerio de Educación, sería como enlazarse con los padres, sería tener un trabajo en conjunto con ellos. Para tener o lo que está las diciendo cosas. Natalia, disminuir las funciones. Sí. Que solo tengan funciones para esto y que no puedan hacer nada más porque si no todo les va a hacer todo. Como los canaínos en Venezuela. Es Es una laptop IA completa, para sino la solo lo que educación, necesitas. que Por sirva. eso. O sea, digamos... es Al que menos con la nosotros- IA por ahora tiene que ser así porque, como digo, los del Sí. ministerio, los adultos, ninguno es huevón, todos saben lo que va a hacer un pelado con una IA abierta. Hágame la tarea, tengo estos puntos, resuélvamelo, los copió Y no a solo, dormir. no solo los pelados, también los profesionales de hoy día siempre buscan la manera más rápida de hacer las cosas. Sí. Eso es, pues la utilizan de todas formas. Sí, De porque hecho. al final de todo queda en la buena fe de Pero cada la quien. idea de inteligencia artificial es que mejore y que no reste. Sí. Y esas mejoras se han identificado, las hemos visto acá dentro de la UNAP, dentro de nuestras clases. Nosotros hemos visto cómo mediante la simulación y el uso de la inteligencia artificial se pueden crear escenarios para suponer situaciones del diario vivir acá dentro de la universidad y saber cómo uno puede responder ante esos estímulos y cómo la gente se puede reaccionar. Entonces eso ha sido muy enriquecedor porque nos ha brindado una ventana como para conocer cómo uno puede lidiar con las situaciones y al mismo tiempo nos ha enseñado también de que con esos prototipos y con esas formas se pueden desarrollar cosas mucho más grandes que pueden ayudarnos en nuestro entorno. Por ejemplo, el semestre pasado, ¿qué nos hizo hacer Santoyo? ¿Sí? Que a Ay, Daniel le ay, sacaron la ay, paciencia, ay, que ya le mataría. ponían ¿cómo es que Eran Sí. tres- matachitos. Uno era como Tres el empleados. jefe de trabajo, Sí. o el jefe al que El jefe del acudían. equipo, sí. Y entonces eran un equipo de empleados que entonces venían con un problema donde se estaban quejando de su grupo de trabajo. Sí, de ellos tres, o sea, entre ellos tres están Por quejando. irresponsables. Sí, entonces tenían diferentes personalidades y demás. ¿Cuál es la vaina? Que a uno le salían pues los matachos en el televisor, obviamente ellos le estaban viendo la cara a uno que esto, los rasgos faciales y podían demás, ver los rasgos. todo, hasta la posición que esto. Y ellos mismos respondían y hacían y que esto sin la necesidad, digamos, o sea, no eran personas que estaban como que en el personaje así como disfrazados como lo que es ahorita el VR chat, por ejemplo, sino que literalmente era una IA que estaba como que escuchaba, analizaba y luego le respondía a uno, incluso en un dialecto colombiano. Sí, estaba en la jugada. Sí, entonces claro, llegaba uno y digamos, yo estaba sentado así con los brazos cruzados y una llegó y me lo dijo, no pues tan indispuesto que está en tal posición que yo no sé qué. Yo de una llegué a alzar las manos y me emputé con ellos porque es que, entonces claro, uno ahí que hacía, interactuaba con ellos y que esto, y no era una persona que estaba detrás, era simplemente una que Es estaba una respondiendo, manera hablando, de haciendo. enseñarlo a uno Es como una manera de estudiante, cómo poner son a las los personas en ambientes, escenarios claro. mediante las IAs, aplicando lo que uno pues sabe. Para las personas, por ejemplo, de medicina,
para las personas que están estudiando psicología, que esto, que lo otro, todo ese tipo de escenarios que puedan, digamos, reemplazarse con IA, claro, les apoya, les ayuda Sí. en que pueden estar ahí sin la necesidad de, digamos, tener practicantes ya humanos o que carezcan de la oportunidad de hacer ese tipo La de prácticas, IA. sino que ellos directamente ya con la IA las pueden hacer. La IA ha sido trascendental, es más, acá estudiantes de ingeniería mediante la inteligencia artificial han descubierto cómo los oleoductos que pasan por debajo del mar tienen fallas y lo han hecho por medio de la inteligencia artificial como un mecanismo para identificarlo y pues obviamente le han ahorrado millones al gobierno colombiano y ha especificado dónde están las fallas y eso es realmente bueno porque realmente se está viendo que se está utilizando en un ambiente educativo y que está siendo fructífero para todas las personas en el mundo. Sí. Sí, por ejemplo, digamos, yo creo que estamos viendo como la IA tal vez como de el mismo ChatGPT, o sea, yo siento que estamos viendo así como que la IA va a ser como que, ay, las personas están diciéndole que hágame el ejercicio tal, y hágame el ejercicio tal, pero yo he visto soluciones donde, yo les decía, digamos, a mí me gusta mucho esa idea, la IA para la educación, donde los estudiantes tal vez tenían que tal vez escribir un ensayo, entonces ellos iban escribiendo el ensayo así de manera digital, y entonces venían y les decían, el coso, estás aquí redactando mal, puedes utilizar tal cosa, o digamos por medio de la IA el profesor podía mirar también qué deficiencias tenían los estudiantes al escribir, digamos, tal vez un ensayo, un resumen, una introducción. Es como una manera, así como digamos Juan Pablo hablaba al Un principio. análisis. Sí, Juan Pablo analiza, digamos que al principio que con la IA se podía analizar cómo eran Análisis las de patrones, personas sí. y todo eso. Esa IA se puede utilizar para los estudiantes para mirar también qué tan bien está dada la educación y qué tanto no. Y como una IA también te puede ayudar a ti a escribir cosas sencillas. Sí. Ujú. Y eso es lo que hemos hablado durante todos estos trayectos de nuestro podcast. Entonces, como tal, hoy por hoy, ya que es el final, amigos, una luz, podemos llegar a las conclusiones que nos han arrojado durante todo este proceso investigativo y al mismo tiempo de conocimiento con todas las personas y con los diversos revistas y periódicos que hemos consultado, ¿cierto? Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar es que la inteligencia artificial es capaz de abrir las fronteras de la educación. Con un correcto uso es capaz de descubrir, de formar a una persona De crear correctamente y experiencias. mejorar la calidad educativa dentro del contexto colombiano, del contexto departamental, teniéndose las herramientas adecuadas. Teniendo el potencial. Sí. Llegando a una sociedad equilibrada y avanzada. Claro. pues. Y con valores también. Con valores moral y ética. Otra que hemos llegado es que podemos, mediante la inteligencia artificial, implementar los modelos educativos para cada persona en específico, porque esto es muy diverso, es muy dinámico y se puede aplicar. Y es algo muy bueno. Sí, otra cosa, que la inteligencia artificial ayuda a que la educación sea inclusiva. Sí. Para las personas que tal vez tengan alguna discapacidad, ayuda a que ellos también puedan tener también las mismas oportunidades que las personas que tal vez no tengan esas discapacidades. Sí, normalmente la educación a distancia, que es la más chimba, por así decirlo, la más... La más chimba. O sea, la más chimba en el más sentido, perdón. Pues podría mejorar muchísimo. Sí. La educación a distancia con IAS, pues podría mejorar bastante ese factor tan... Bueno, también llegamos a que para tener un correcto desarrollo con esta inteligencia artificial hay que tener responsabilidad Sí. y hay que tener un correcto uso de las plataformas. Esa es otra Sí. conclusión a la que llegamos y con la que vemos que creo que es la más fuerte que tenemos que tener, Sí. el buen uso de las plataformas para que Enseñar se desde pueda... muy chiquitos también abordar la toda educación. la parte del uso correcto de las IAs. Ojalá que también se puedan crear IAs también relacionadas así solamente para educar y no sea simplemente la que tú le digas hazme tal cosa y tal cosa, Sí. sino saber moldearla. Sí, y ahí Para donde que- llegamos ya como a la última, que es no dejarse consumir. No dejarse consumir con la IA, saberla aplicar, sí, pero no dejar que te haga todas las cosas y que pues Sí, que prácticamente no no nos haya quite un esa creatividad, aprendizaje. que no nos quite ese Sí. pensamiento crítico Sí. ni nada de eso. Y ya. Y ya, este es el final, terminamos. Gracias por venir aquí. Cae a que no. Cyberverse. Cae que no. Muchas gracias. Gracias. No puedo creer que ya está descubrido. Descubierto. Ya viene-